Un viento nuevo, un susurro profundo, está recorriendo los antiguos corredores del Vaticano. No es el estruendo de un cambio impuesto, sino el eco de una verdad que ha esperado pacientemente su momento para florecer. Imagina por un solo instante que los cimientos de lo que creías inamovible, que las verdades de piedra que definieron tu fe, están siendo bañadas por una luz inesperada, una luz que no ciega, sino que aclara, una luz valiente y sanadora. Mientras escuchas estas palabras, la Iglesia Católica no está viviendo una crisis, sino un parto, un terremoto del alma que ha sacudido a teólogos, obispos, cardenales y, sobre todo, a millones de fieles en cada rincón del planeta. Hace apenas unas horas, el Papa León XIV, con la pluma guiada por la audacia del espíritu, ha firmado un documento doctrinal que no será una nota a pie de página en la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo. Su título resuena como una profecía, Nova Lux Veritatis, que significa, una nueva luz de la verdad. Es un texto breve en páginas, pero infinito en su alcance. Un gesto de humildad y coraje que se atreve a romper con siglos de interpretaciones que, aunque bien intencionadas, habían oscurecido el rostro infinitamente misericordioso de Dios. En sus párrafos, el Santo Padre ha anunciado algo que parecía impensable: la prohibición inmediata y amorosa de 10 enseñanzas históricas. No se trata de una rendición a la modernidad ni de una estrategia política. Se trata de un acto de fidelidad radical a Jesús de Nazaret. Estas enseñanzas, consideradas por siglos como verdades absolutas, hoy son reconocidas como cántaros viejos que ya no pueden contener el vino nuevo del Evangelio. Son, en palabras del propio pontífice, sombras que impedían ver la plenitud del sol. Este anuncio, como era de esperar, ha desatado una tormenta, cartas de protesta, renuncias en bloque y un profundo estado de conmoción en los sectores más apegados a la letra muerta. Pero para comprender la magnitud de esta revolución de la ternura, debemos sumergirnos en cada una de estas liberaciones, una por una, con la mente abierta y el corazón dispuesto. Y hoy, comenzamos por la que toca el misterio último de nuestra existencia. Enseñanza 1, la condena eterna como un dogma absoluto e irreversible. Durante siglos, la fe de generaciones enteras fue moldeada por el miedo. Crecimos bajo la sombra de una imagen aterradora y rígida del destino final, el infierno eterno. Un lugar sin redención, sin apelación, sin salida, un eco de cadenas que resonaba en los confesionarios y en las homilías. La enseñanza tradicional, forjada en épocas de cristiandad, sostenía que un alma que moría en estado de pecado mortal se enfrentaba a una eternidad de sufrimiento consciente, a un castigo perpetuo y a una separación irreversible de Dios. Esta doctrina fue, por mucho tiempo, uno de los pilares más temidos pero aceptados del catecismo, un arma de control espiritual que, aunque pudo motivar conversiones, lo hizo a menudo desde el pánico y no desde el amor. Pintaba a un Dios que era más un juez implacable que un Padre misericordioso. Pero esa era de temor ha llegado a su fin. El nuevo documento, Nova Lux Veritatis, lo declara con una claridad que es a la vez consuelo y liberación: Dios no es un carcelero de almas. No crea a sus hijos para la desesperación eterna. La idea de una condena perpetua es incompatible con el corazón del Evangelio, que es pura misericordia. Estas no son solo palabras poéticas, son una declaración doctrinal que sana heridas profundas. A partir de hoy, queda formalmente prohibido enseñar que el infierno es un lugar eterno de castigo en un sentido literal e irreversible. ¿Significa esto que el mal no tiene consecuencias? En absoluto. Sí, existe una separación real y dolorosa del amor divino cuando el alma, en su libertad, se niega a él. Es el infierno de la ausencia, el frío del egoísmo. Pero, según el nuevo texto, esa separación no es absoluta ni definitiva.
El documento nos invita a redescubrir una visión más antigua y esperanzadora. La de los primeros padres de la Iglesia como San Gregorio de Nisa u Orígenes de Alejandría. Una visión de purificación progresiva, no de castigo infinito, un proceso donde Dios, como un médico divino, sana las heridas del alma hasta que ésta pueda recibir la plenitud de su luz. Las almas no son desechables. Ningún ser humano que ha nacido del amor de Dios puede ser olvidado para siempre. La misericordia, y solo la misericordia, es la última palabra de la historia. Este cambio es profundo y, para muchos, inaceptable. Algunos obispos conservadores lo consideran una herejía disfrazada de falsa compasión, advirtiendo que podría llevar a la relajación moral. Pero el Vaticano ha sido enfático. El Papa León XIV ha dicho en su meditación matutina: la teología del miedo no puede ser el rostro de Cristo. El amor que se entrega sin reservas en la cruz no puede terminar en un abismo eterno y sin salida. Eso sería la victoria del mal. Y nuestro Dios es el Dios de la vida. La nueva formulación es esta: la Iglesia enseña que la justicia de Dios es inseparable de su infinita misericordia. Ninguna alma puede ser condenada eternamente sin la posibilidad de redención. El infierno, entendido como un estado de autoexclusión del amor divino, no es definitivo, sino parte de un proceso purificador donde la gracia de Dios sigue obrando. Incluso más allá de la muerte, el mal será vencido, sí, pero no a través de un infierno perpetuo, sino mediante la irradiación del amor que todo lo sana. Citando a San Pablo, el Papa preguntó: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh infierno, tu aguijón? Y añadió: si el amor de Dios no puede derrotar al infierno, entonces no es amor y, por tanto, no es Dios. Enseñanza 2. La exclusión de la mujer del ministerio ordenado. Por más de 2000 años, el sacerdocio católico ha sido reservado exclusivamente para hombres. Las mujeres, quienes han sido y son el corazón palpitante de la Iglesia, las que sostuvieron la fe al pie de la cruz y las primeras testigos de la resurrección, han sido sistemáticamente excluidas de toda forma de ministerio ordenado, diaconado, presbiterado y episcopado. Se creó un techo de cristal sagrado. La razón oficial, repetida como un mantra, era la llamada voluntad divina, manifestada en que Cristo eligió solo a varones como apóstoles. Una interpretación que, sin mala intención, solidificó una estructura patriarcal donde lo sagrado parecía intrínsecamente ligado a lo masculino. Las mujeres podían servir, pero no presidir. Podían formar, pero no consagrar. Hoy, ese muro se ha derrumbado. El nuevo documento es tajante y liberador: ninguna diferencia biológica, cultural o simbólica puede justificar la exclusión de las mujeres del acceso a los ministerios instituidos y ordenados. Y luego, el Papa León XIV añade una frase que ya resuena con la fuerza del Pentecostés: el Espíritu Santo no distingue géneros cuando reparte sus carismas y sus dones. A partir de este momento, queda completamente prohibido enseñar que las mujeres están excluidas del sacerdocio por voluntad divina. ¿Qué implica esto en la práctica? Todos los seminarios del mundo deben abrir sus puertas y sus procesos de discernimiento a las mujeres candidatas. Queda vetado predicar que la mujer no puede representar sacramentalmente a Cristo. Y en un gesto profético sin precedentes, el Papa León XIV ha designado a una mujer cardenal. Sí, por primera vez en la historia, una teóloga de renombre mundial, la hermana María Cecilia de la Cruz, ha sido elevada al colegio cardenalicio, con voz y voto en un futuro cónclave. Esto ha provocado amenazas de cisma, pero la respuesta del Vaticano ha sido serena y firme: el cuerpo de Cristo no puede caminar sano si la mitad de su cuerpo está paralizado. Este cambio se justifica con una relectura fiel y profunda de las fuentes.
Se restituye a María Magdalena su título original, apóstol de los apóstoles. Se reconoce que la exclusión de las mujeres no fue de origen teológico, sino cultural, una herencia de las estructuras patriarcales del siglo I que la Iglesia, por inercia, perpetuó, y lo más audaz, se deroga el Decreto Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, que cerraba el debate. El Papa León XIV ha dicho, donde no se permite debatir con caridad, no habita el espíritu de la verdad. Enseñanza 3, el pecado original como una culpa biológica heredada. Desde los tiempos de San Agustín, la Iglesia enseñó que todo ser humano nace manchado por el pecado original. Se nos presentó como una culpa heredada, una especie de marca espiritual transmitida biológicamente desde Adán y Eva, como una mochila de culpas que cargábamos sin haber hecho nada. Este concepto, convertido en dogma, justificó por siglos la necesidad urgente del bautismo infantil para evitar la condenación o, en el mejor de los casos, un limbo teológico. Hoy, el nuevo documento cambia radicalmente este enfoque, devolviéndonos a una visión más sanadora. El pecado original no es una herencia biológica, sino la condición estructural de un mundo herido, una fragilidad compartida que necesita la sanación de la gracia. No es culpa, sino fragilidad, en otras palabras, y que esto resuene con alivio en el corazón de cada padre y madre, ningún ser humano nace culpable. Nadie llega a este mundo con una deuda espiritual ante Dios. El Papa llama a esta antigua doctrina, una dolorosa sombra proyectada sobre la inocencia, y declara que queda prohibido enseñar que los bebés nacen manchados por el pecado. ¿Qué cambia con esto? El bautismo deja de ser un lavado de culpa, para ser celebrado como lo que realmente es, un gozoso rito de bienvenida a la comunidad. Una inmersión en el misterio del amor de Cristo. Se elimina por completo el concepto del limbo. Las oraciones litúrgicas serán actualizadas para eliminar cualquier lenguaje que sugiera una enemistad original con Dios. Se recupera la imagen del ser humano creado a imagen y semejanza. Una imagen que puede estar empañada, pero nunca rota. Ante la controversia, la respuesta del Papa ha sido una caricia para el alma de millones. Dios no fabrica criaturas condenadas de fábrica. Cada nacimiento es una bendición pura, un pensamiento original de Dios, no una deuda. Enseñanza 4, el celibato sacerdotal como requisito absoluto e innegociable. Desde hace siglos, la Iglesia Católica de rito latino ha impuesto el celibato como un requisito obligatorio para ser sacerdote. No como una opción vocacional, sino como una regla inviolable. Se justificaba teológicamente argumentando que Cristo fue célibe, que el sacerdote debe ser esposo de la Iglesia, y que el celibato representa una forma superior de entrega. Hoy, esa enseñanza ha sido formalmente prohibida en su carácter de obligatoriedad por el Papa León XIV. El documento Nova Lux Veritatis establece con claridad: el celibato es un carisma precioso y un don para la Iglesia, pero no puede seguir enseñándose que es esencial para el ministerio ordenado. El amor humano, vivido en el sacramento del matrimonio, no contamina la vocación divina, sino que puede enriquecerla. El celibato, por tanto, se reconoce como un carisma personal, pero no como una obligación estructural. ¿Qué cambia ahora? Las diócesis podrán, en comunión con Roma, ordenar a hombres casados de probada virtud. Los seminaristas tendrán la libertad de discernir si su llamado es a un ministerio célibe o a un ministerio vivido desde el matrimonio. Queda prohibido predicar que el matrimonio disminuye la santidad o la eficacia de un sacerdote. Este cambio no obliga a nadie a casarse, ni abole el celibato, simplemente lo libera de la imposición, devolviéndole su verdadero valor como una opción de amor radical, no como una regla. El Papa recordó, el apóstol Pedro, la roca sobre la que se edificó la Iglesia.
Era un hombre casado. La iglesia primitiva nació en el calor de los hogares, del amor de las familias, no de la abstinencia impuesta. Esta decisión, explicó, no busca solucionar una crisis vocacional con números, sino sanar una herida de libertad. Enseñanza 5. La salvación reservada únicamente para los católicos. Esta es una de las enseñanzas más delicadas. Por siglos, la frase en latín extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, fue interpretada de manera restrictiva, generando exclusivismo teológico, desprecio hacia otras religiones y una actitud de superioridad doctrinal. El Papa León XIV, con un nuevo documento llamado Unus Deus, Multae Viae, un solo Dios, muchos caminos, ha puesto fin a esa visión. Dios es infinitamente más grande que nuestras fronteras sacramentales. Su gracia es un océano que baña todas las orillas, derramándose donde quiera que haya amor, justicia y verdad, aunque su nombre no sea pronunciado. La enseñanza de que solo los católicos se salvan queda formalmente prohibida. La Iglesia ahora enseña que todas las tradiciones religiosas pueden ser caminos válidos de encuentro con el misterio divino. Queda prohibido predicar que otras religiones son falsas o inferiores. La conversión deja de ser una condición para la salvación y se convierte en una invitación al diálogo y al enriquecimiento mutuo. Se reconoce que la salvación es un misterio más amplio que la pertenencia institucional. El documento afirma audazmente, Cristo es el camino, la verdad y la vida para nosotros, pero Él no está ausente en los caminos de otros. Se establece como enseñanza oficial que un musulmán, un judío, un budista o un agnóstico que actúe con un corazón recto y amoroso puede alcanzar la plenitud espiritual. El ecumenismo ya no es un gesto diplomático, es un deber moral. La misión, dijo el Papa, no es conquista, es hospitalidad. El que convierte por miedo no ha entendido el Evangelio. Enseñanza 6. El purgatorio como un lugar de castigo temporal. Por generaciones, la idea del purgatorio fue presentada como una especie de antesala del infierno. Un lugar de sufrimiento y fuego donde las almas debían pagar por sus pecados antes de poder entrar al cielo. Imágenes de lamentos y castigos físicos poblaron la imaginación popular. Eso se terminó. El Papa León XIV ha prohibido enseñar que el purgatorio es un lugar de castigo. Ahora, la Iglesia lo entiende como un proceso de sanación. No es un lugar de sufrimiento, sino de transformación. Se prohíbe predicar que las almas sufren penas de fuego. La transición hacia el amor pleno de Dios no ocurre con dolor, sino con una progresiva iluminación. El documento lo dice poéticamente, el amor de Dios no necesita castigar para purificar. La luz no quema, ilumina y sana. El purgatorio, entonces, ya no es una cárcel cósmica, sino la experiencia de ser abrazado por el amor total de Dios. Un amor que sana, integra y aclara todo lo que en vida estuvo roto o confundido. Las misas por los difuntos adquieren un nuevo sentido. Ya no son pagos para reducir una condena, sino expresiones de comunión espiritual y amor incondicional que acompañan a nuestros seres queridos en su viaje hacia la luz plena. Una frase del Papa ha quedado grabada: el purgatorio no es una prisión, es el abrazo que, en vida, aún no habíamos llegado a comprender del todo. Enseñanza 7. La cruz como un castigo sustitutivo para calmar la ira de Dios. Esta es quizás la corrección teológica más profunda. Por siglos, se enseñó que Jesús murió para pagar una deuda, para satisfacer la justicia de un Dios airado que necesitaba sangre para perdonar. A esta doctrina se le llamó teoría de la expiación sustitutiva. El Papa ha dicho basta a esta imagen de un Dios violento. Dios no necesita sangre para amar. No sacrificó a su Hijo para calmarse, entregó a su Hijo por un exceso de amor. Jesús no fue una víctima para apaciguar a un juez,
fue un revelador del amor incondicional. La enseñanza de que la cruz fue un castigo sustituto queda prohibida. Desde ahora, la Iglesia enseña oficialmente que la cruz fue la máxima expresión de la solidaridad de Dios. No una transacción judicial. Jesús no murió para apaciguar a Dios, sino para revelar que el amor de Dios llega hasta el extremo, incluso hasta la muerte, para mostrarnos que nunca nos abandona. La frase, murió por nuestros pecados, se reinterpreta no como un pago literal, sino como un acto de solidaridad radical. Cristo no cargó con tus pecados para que Dios no te castigara. Cristo los abrazó para que supieras que Dios está contigo incluso en tu pecado, en tu dolor, en la injusticia. El Evangelio, nos dice el Papa, no es un drama judicial. Es la historia de amor más grande jamás contada. Enseñanza 8. Satanás como un enemigo literal y personal de Dios. La figura de Satanás como un ser espiritual real, con voluntad y poder, enemigo declarado de Dios, ha sido usada por siglos para infundir miedo y, a menudo, para eludir la responsabilidad humana. Fue el diablo quien me hizo hacerlo. El Papa León XIV ha prohibido enseñar a Satanás como una entidad espiritual que actúa contra Dios de forma autónoma. El nuevo decreto, Ad Veritatum Redimus, enseña que no existe un dualismo cósmico. Dios no tiene enemigos. El mal no es una fuerza personificada, sino una condición existencial, una sombra que nace de la libertad humana cuando se desconecta del amor. Satanás, de ahora en adelante, será presentado en la catequesis como un poderoso símbolo de la tentación, del egoísmo y de la oscuridad interior, no como una figura literal. El mal es fruto de nuestras decisiones, no de entidades externas. Los exorcismos, sí, se seguirán realizando, pero entendidos como un ministerio de liberación y sanación psicológica y espiritual, no como la expulsión de demonios de una película de terror. La respuesta del Vaticano a las críticas fue firme: el amor es absoluto. Si Dios es infinito, no puede tener un rival. Satanás no es el enemigo de Dios, es la personificación de la sombra del miedo humano. Enseñanza 9. La segunda venida de Cristo como un evento físico y literal en el futuro. El concepto de la segunda venida de Cristo, con un apocalipsis, juicios finales y trompetas, ha alimentado siglos de fantasía y temor. Predicadores han anunciado fechas y señalado signos en guerras y pandemias. A partir de hoy, eso cambia. La Iglesia enseña que la segunda venida de Cristo no debe ser interpretada como un evento físico y literal en el tiempo. Queda prohibido enseñar que Jesús volverá a la tierra en carne y hueso para establecer un reino visible. La parusía debe entenderse como una experiencia espiritual universal y presente. Es la revelación de Cristo en cada conciencia que despierta al amor, la justicia y la paz. El documento Christus in Nobis establece que Jesús no prometió volver como un rey apocalíptico, sino permanecer como una presencia viva en cada acto de compasión. El reino de Dios no está por venir en el cielo, está naciendo ahora, dentro del ser humano que ama y perdona. La frase del credo, y de nuevo vendrá con gloria, se interpretará litúrgicamente como, y su gloria vive ya en quienes aman. Se entregan y construyen la paz. El documento cierra con estas palabras: Cristo no viene desde fuera, se revela desde dentro. La segunda venida es la primera apertura del corazón. Enseñanza 10. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Llegamos a la última y más revolucionaria de las prohibiciones. La doctrina extra ecclesiam nulla salus queda oficialmente abolida en su interpretación exclusivista. El nuevo decreto Unus Deus, multae viae, un solo Dios, muchos caminos, comienza con una frase que ya es historia: Dios no pertenece a ninguna religión. Es la Iglesia la que pertenece a Dios, y no al revés. El decreto proclama con autoridad apostólica que,
Ningún ser humano será condenado por razones de credo. Origen o cultura religiosa. El misterio de la salvación, afirma, no está encerrado en los límites visibles de la Iglesia, sino que fluye como gracia infinita a través de todos los caminos de amor, justicia y compasión que existen en el mundo. Queda prohibido enseñar que solo los católicos pueden alcanzar la salvación, describir otras religiones como caminos incompletos o falsos, o afirmar que fuera de los sacramentos no hay acceso a la gracia. La fe católica es un camino precioso, pero no el único. La misión evangelizadora se transforma radicalmente, ya no se trata de convertir al otro, sino de reconocer la presencia de Dios en el otro. El proselitismo queda oficialmente prohibido. La fe, dice el Papa, se propone con la humildad del testimonio. Nunca se impone con la arrogancia de la doctrina. Los misioneros ya no irán a salvar almas, sino a servir, escuchar y aprender, compartiendo el Evangelio como una experiencia de amor, no como una verdad exclusiva. Así, una por una, han caído 10 murallas, no por la fuerza de un ejército, sino por el soplo suave del Espíritu. Han caído los muros del miedo al infierno, de la exclusión de la mujer, del peso de la culpa, de la rigidez del celibato, de la arrogancia de la exclusividad, del terror al purgatorio, de la imagen de un Dios violento, del dualismo cósmico, de la espera pasiva del fin y de la cerrazón de un solo camino. El Papa León XIV no ha destruido la fe, la ha liberado de sus cadenas. Ha quitado las piedras pesadas del sepulcro para que la vida del Evangelio pueda estallar de nuevo con toda su fuerza. La Iglesia no está muriendo, está naciendo otra vez. Más humilde, más valiente, más compasiva, más parecida a Jesús de Nazaret. Esta transformación no es solo un documento guardado en un archivo. Es una invitación personal y directa. Es una llamada a cada uno de nosotros a dejar de ser espectadores y a convertirnos en protagonistas de esta nueva historia de fe. La pregunta ya no es si la Iglesia está lista para este cambio. La pregunta, ahora, ¿resuena en lo profundo de tu ser? ¿Estás tú listo para vivir en esta nueva Iglesia? Porque la historia no se está escribiendo en los palacios de Roma. Se está escribiendo ahora, en este preciso instante, en la decisión de tu corazón.